Nunca imaginé que acabaría convirtiéndome en la persona que iba destruyendo en silencio la reputación de alguien en un pequeño pueblo de Andalucía. Conversación a conversación, no mintiendo, no inventando chismes, sino diciendo la verdad. Y lo peor, no me siento culpable por ello. Ni un poco. A veces me pregunto si eso me convierte en una mala persona. O si simplemente significa que soy la única dispuesta a decir en voz alta lo que todos los demás son demasiado correctos o demasiado cobardes para reconocer. Porque donde yo vivo, la reputación lo es todo. La parroquia lo es todo. Y si además eres la hija de uno de los hombres más influyentes del consejo parroquial del pueblo, bueno, la gente te verá como una santa, hagas lo que hagas detrás de puertas cerradas. La exmujer de mi marido era exactamente ese tipo de persona. Si le preguntaras a cualquiera del pueblo por ella, seguramente sonreirían con ternura y te dirían lo maravillosa que es. Te hablarían de cómo dirige un grupo de apoyo para madres solteras en la parroquia, de cómo trabaja como orientadora escolar ayudando a chicos con problemas, de cómo es psicóloga colegiada y dedica su vida a ayudar a los demás. Sobre el papel, parece perfecta, amable, compasiva, creyente. El tipo de mujer que la gente admira. Pero la versión de ella que yo conozco, la versión que vi cuando mi hijastro vino a vivir con nosotros, esa mujer es algo completamente distinta. Y una vez lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Todo empezó con una llamada que todavía hoy me retuerce el estómago cuando la recuerdo. Fue durante unas vacaciones familiares que la ex de mi marido había hecho con los niños y con sus padres. Estaban alojados fuera de Andalucía, en un hotel con balneario en el norte. Mi marido y yo estábamos en casa cuando sonó su teléfono. Era su hijo. Su voz sonaba pequeña, temblorosa, aterrada. Dijo que su abuelo le había pegado. Por lo que entendimos, al niño le habían ordenado bajar él solo todo el equipaje familiar del coche. Cuando protestó, solo un poco, el abuelo perdió los nervios. De hecho, varios huéspedes del hotel llamaron a la policía por el escándalo. El niño se escondió en el baño el tiempo suficiente para llamarnos. Recuerdo perfectamente estar de pie en la cocina, escuchando solo la parte de mi marido de aquella conversación, viendo cómo se le iba el color de la cara. Nuestro primer impulso fue coger el coche en ese mismo momento y salir disparados hacia allí. Pero nuestro abogado nos dijo que no lo hiciéramos. Cruzar a otra comunidad autónoma y llevarnos al menor podía considerarse legalmente una sustracción de menores. Así que tuvimos que esperar. No puedo explicar la impotencia de aquella sensación. Saber que él estaba asustado. Saber que no podíamos ir a recogerlo. Saber que teníamos que confiar en que el sistema terminaría resolviéndolo. Cuando por fin regresaron a Andalucía, ocurrió algo extraño. Su ex dejó al niño con nosotros. ¿Así? Sin más, sin explicación, sin discusión. Simplemente se quedó con la hija para las vacaciones de primavera y nos dejó al niño y nosotros. En ese momento no entendimos el todo por qué, pero en cuestión de semanas, todo empezó a encajar. Lo primero que notamos fue lo callado que era. No un silencio de timidez, era un silencio pesado, como el de un niño que lleva sobre los hombros algo demasiado grande para su edad. Después supimos la verdad. Durante 2 años se había estado haciendo daño. Se cortaba. Incluso había estado pensando en suicidarse. Y lo peor de todo, su madre lo sabía. Lo sabía. Y le había dicho que no nos contara nada. Cuando lo llevamos a casa y empezamos a deshacer sus cosas, hubo algo más que me llamó la atención enseguida. Su ropa. Toda le quedaba pequeña, no solo un poco ajustada, le quedaba dolorosamente pequeña. Ese chico usaba una talla M de hombre.
pero toda la ropa que llevaba en la maleta era de tallas infantiles grandes. Recuerdo levantar una de las camisetas y preguntarle con cuidado: ¿por qué toda tu ropa te queda tan pequeña? Se encogió de hombros. No respondió. Cambió de tema. Al principio pensé que quizá todo se debía a problemas económicos, pero entonces recordé algo importante. Ella recibía cerca de 2.000 euros al mes en concepto de manutención y además vivía sin pagar alquiler en una de las casas de sus padres. Entonces, ¿a dónde iba ese dinero? Porque estaba clarísimo que no iba destinado a su hijo. Ese fin de semana, verlo probarse prendas que por fin le quedaban bien. Ver la forma en que se miraba al espejo, como si no pudiera creerse que todo aquello fuera suyo. Tuve que salir un momento de la tienda porque sentí que iba a echarme a llorar. Y mientras todo eso estaba ocurriendo, su abuelo, el mismo hombre que le había pegado en aquel hotel, seguía siendo un respetado miembro del consejo parroquial, Sin consecuencias, sin rendir cuentas. solo misas de domingo y sonrisas educadas. Pero de algún modo las cosas empeoraron todavía más. Unos meses después de que mi hijastro se viniera a vivir con nosotros, descubrimos algo que me heló la sangre. Los niños comentaron casualmente que su madre tenía un nuevo novio. Eso, por sí solo, no era raro. Lo raro fue lo que ella les había contado sobre él. Según decía, él había pasado 15 años en prisión por delitos relacionados con drogas. Mi marido sintió una incomodidad inmediata. No porque alguien tenga un pasado, la gente comete errores, sino porque ese hombre se estaba quedando a dormir en la casa mientras los niños estaban allí. Mi marido contactó con su ex y le hizo una pregunta muy simple. Le dejó muy claro que no estaba intentando controlar su vida. Solo quería saber cómo se llamaba el hombre y cuál había sido exactamente el motivo de su condena. Ella se negó a decírselo. Pasaron semanas y cuando por fin respondió, dijo algo que todavía me hace apretar la mandíbula al recordarlo. Dijo que estaba priorizando la seguridad de los niños y que no pensaba facilitar más información. Seguridad. Esa palabra. Recuerdo mirar a mi marido después de que leyera el mensaje en voz alta. Ninguno de los dos la creyó. Así que hicimos lo que haría cualquier padre muerto de miedo. Empezamos a investigar por nuestra cuenta. Y lo que descubrimos en junio lo cambió absolutamente todo. El día que descubrimos la verdad sobre aquel hombre, se me quedó grabado en la memoria como una cicatriz. Era principio de verano. Una de esas tardes pesadas del sur, en las que el aire parece tan denso que casi se puede masticar. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina con el portátil delante, mientras mi marido caminaba de un lado a otro a mi espalda. Llevábamos semanas intentando averiguar quién era aquel tipo. Sin nombre, sin respuestas. Solo una madre que no dejaba de insistir en que ella estaba protegiendo a los niños. Al final apareció una pista pequeña. Uno de los niños mencionó un nombre de pila mientras hablaba de algo que había pasado en casa de su madre. No era mucho, pero bastó para empezar a tirar del hilo. Mi marido y yo empezamos a buscar expedientes judiciales, registros públicos, lo que fuera. Al principio no aparecía nada. Después consulté el registro oficial de delincuentes sexuales y allí estaba. En el momento en que aparecía su cara en la pantalla, sentí que algo se me desplomaba dentro del estómago. No solo porque figurara en el registro, sino por lo que decía el expediente. Delito grave. Agresión sexual agravada. Condenado por violación violenta. Pena: 35 años de prisión. Tiempo cumplido: 18 años. Había salido de prisión solo unos meses antes de conocer a la exmujer de mi marido. Recuerdo quedarme mirando la pantalla, con el corazón golpeándome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Mi marido se inclinó sobre mi hombro. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Luego susurró: No, no puede ser correcto. Pero sí lo era. Todo en el expediente estaba clarísimo. No era una falta menor. No era un error de juventud. No era una acusación dudosa perdida entre papeles. Era una violación violenta.
Un hombre que había pasado casi 2 décadas entre rejas. Y ella lo había metido en su casa, cerca de los niños. Lo había dejado quedarse a dormir mientras ellos estaban allí. Y cuando mi marido le preguntó por él, mintió. Dijo que había estado en prisión por drogas. Ese día sentí que algo dentro de mí se rompía. No dudamos ni un segundo. A la mañana siguiente, contactamos con nuestro abogado y presentamos la demanda. Cuando le enfrentaron con la información, al principio intentó negarlo. Dijo que nos lo estábamos inventando, que queríamos arruinarle la vida. Pero los expedientes judiciales no mienten, y tampoco el registro oficial. Estaba todo ahí, y de repente, la mujer que todo el pueblo consideraba la perfecta orientadora cristiana, la voluntaria compasiva de la parroquia, el modelo a seguir para las madres solteras, quedó expuesta como alguien que había permitido conscientemente que un violador convicto estuviera cerca de sus hijos. Después de aquello, la relación entre ella y nuestro hijastro se deterioró por completo. Si soy sincera, ya estaba rota desde antes. Él llevaba casi 1 año sin ir a su casa, pero en lugar de intentar reparar ese vínculo, ella eligió otra estrategia. Empezó a envenenar a los niños contra nosotros, especialmente a la hermana. Les decía que su padre estaba intentando sabotearle la vida, que nosotros queríamos destruir su familia, que mentíamos con todo. Y la parte más increíble, les dijo que la condena por violación era falsa, completamente inventada. Todavía recuerdo la noche en que finalmente sentamos a los 2 niños en la mesa de la cocina. Eran adolescentes, lo bastante mayores como para entender una conversación seria, pero todavía lo bastante jóvenes como para quedar marcados por algo así. Mi marido abrió el registro en el portátil. No gritó, no insultó a su madre. Solo giró la pantalla hacia ellos y dijo en voz baja: quiero que veáis una cosa. La cocina quedó completamente en silencio mientras ellos leían. Su hija al principio parecía confundida. Luego su expresión fue cambiando poco a poco. Sorpresa, miedo, incredulidad. Nuestro hijastro ya sabía que algo iba mal, pero hasta él parecía conmocionado por la gravedad de todo. Recuerdo estar sentada allí, mirando sus caras, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Alivio, porque por fin estaban viendo la verdad, pero también una tristeza profunda, de esas que duelen físicamente, porque tuvieran que verla de esa manera. Los niños no deberían tener que comprobar si su madre miente sobre algo así. No deberían tener que consultar bases de datos oficiales para saber si están a salvo. Después de aquella noche, la batalla legal se aceleró. Ya teníamos la custodia completa de mi hijastro. Ahora también estábamos luchando por la custodia de su hermana. Y fue entonces cuando empecé a fijarme en algo que me hervía la sangre. Fuéramos donde fuéramos por el pueblo, la gente hablaba de ella como si fuera una santa. Ay, es una mujer tan buena. Hace muchísimo por las madres que lo pasan mal. Es un ejemplo cristiano de fortaleza. Yo escuchaba esos comentarios en el supermercado, en actos del instituto, en rifas y eventos de la parroquia. A veces simplemente sonreía por educación y me iba, pero otras veces no podía contenerme. Una tarde, alguien lo dijo delante de mí, a la salida del instituto. Es una de las mujeres más dulces que conozco. Sentí aquella oleada conocida de rabia subir por el pecho. Y antes de poder frenarme, contesté con calma: no, la verdad es que no lo es. La mujer me miró sorprendida. Yo continué, manteniendo la voz firme. Ha mentido repetidamente y permitió a sabiendas que sus hijos estuvieran cerca de un violador convicto. El silencio que cayó después fue tan espeso que casi se podía oír. La mujer parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego se excusó con torpeza y se marchó. Y sinceramente no me arrepentí ni un poco. Otra vez, la enfermera del instituto me preguntó por mi hijastro en una conversación casual. Me dijo que lo veía mucho mejor últimamente. Yo sonreí y le dije que sí, que estaba mejor, que la terapia le estaba ayudando mucho. Entonces ella pareció darse cuenta de algo. «Ay», dijo un poco avergonzada,
Perdona, no debería haberte preguntado eso. Tú no eres su madre de verdad. Las palabras se me escaparon antes de poder filtrarlas. Su madre de verdad tampoco sabría decirte cómo está. Se le abrieron los ojos. Casi podía ver los engranajes del cotilleo ponerse en marcha dentro de su cabeza. Y supe exactamente lo que ocurriría después. En pueblos pequeños como el nuestro, las noticias corren más rápido que el viento. A mi marido le horroriza cuando digo cosas así. Cree que me hacen parecer resentida. Le preocupa que eso ayude a su ex a presentarse como la víctima. A veces me dice que debería quedarme callada, que deje que los tribunales se encarguen. Pero cada vez que oigo a alguien alabándola, cada vez que alguien le llama una mujer cristiana ejemplar, siento que la rabia vuelve a subir, porque ellos no conocen la verdad. No saben lo de las autolesiones, no saben lo de la ropa que no le valía, no saben que un violador estaba durmiendo en la habitación de al lado mientras los niños estaban en casa. Y a veces me pregunto si quedarme callada no me haría tan culpable como todos los demás que eligieron no mirar demasiado de cerca. Yo no pretendía convertirme en la persona que va contando verdades incómodas en conversaciones discretas por todo el pueblo. Pero una vez sabes ciertas cosas, cuesta mucho fingir que no las sabes. Y esa es la parte que quienes me juzgan nunca parecen entender. Ellos solo ven la versión superficial de la historia. La versión en la que yo parezco la madrastra enfadada que lanza acusaciones contra una mujer respetada de la parroquia. No ven las noches en las que me senté en el suelo, junto a la puerta del baño de mi hijastro, porque me daba miedo dejarlo solo demasiado tiempo. No ven las facturas de terapia acumuladas sobre la encimera de la cocina. No ven las cicatrices de sus brazos que él intentaba esconder. No ven cómo se le tensaban los hombros cada vez que alguien levantaba la voz en casa. Esas son las cosas que ahora viven en mi cabeza. Y una vez que esas imágenes existen, se vuelve imposible quedarse callada mientras alguien elogia a la persona que permitió que todo eso ocurriera. La batalla legal por mi hijastra sigue en marcha. Los procesos de custodia avanzan con una lentitud desesperante, sobre todo cuando el otro progenitor está decidido a pelear cada centímetro del camino. Pero las pruebas siguen acumulándose. Los tribunales ya fallaron a nuestro favor respecto a mi hijastro, y la situación con su novio, inscrito oficialmente como delincuente sexual, ya forma parte del expediente. Solo eso ya cambió la forma en que el juez empezó a mirar el caso. Aún así, las salas de justicia son lugares complicados. Puedes tener la verdad de tu lado y aún así sentir que estás avanzando sobre arenas movedizas, porque los abogados retuercen las cosas, las narrativas cambian y de pronto la historia deja de ser sobre proteger a los niños. Se convierte en un debate sobre carácter, sobre motivos, sobre intenciones. La abogada de ella ya ha intentado presentarme como la madrastra celosa que quiere sustituir a la madre de verdad. Insinúan que exagero todo para apartarla de la vida de sus hijos. Hasta resultaría cómico si lo que está en juego no fuera tan serio. La verdad es que ya nunca quise sustituir a nadie. Cuando me casé con mi marido, sabía que tenía hijos. Sabía que había una exmujer. Esperaba problemas normales de coparentalidad, quizá navidades incómodas o discusiones por horarios. Lo que no esperaba era entrar en una situación donde un chico adolescente se sintiera tan invisible y tan atrapado que empezara a hacerse daño para poder soportarlo. Lo que no esperaba era descubrir mentiras apiladas unas sobre otras de una forma tan profunda que podrían haber puesto a ambos niños en peligro real. Y desde luego lo que nunca imaginé era convertirme en la persona incapaz de callarse al respecto. A veces sí me pregunto si mi marido tiene razón. Quizá debería cerrar la boca. Quizá sería más inteligente dejar que el sistema legal se ocupe de todo. Hay días en los que imagino cómo sería eso. Alguien en la frutería comenta lo maravillosa que es. Yo sonrío, por educación. Asiento. Cambio de tema. Pero el problema es que cada vez que imagino actuar así, siento algo retorcerse dentro del pecho, porque el silencio
se siente como complicidad. El silencio se siente como ayudar a mantener la ilusión. Y esa ilusión es exactamente lo que permitió que todo llegara tan lejos en primer lugar. Los pueblos pequeños son ecosistemas muy extraños. La reputación se propaga rápido, pero la verdad avanza despacio. La gente cree aquello que encaja con la imagen que ya tiene de una persona, una orientadora de parroquia sonriente que dirige grupos de apoyo. Claro que tiene que ser una buena madre. Una madrastra que habla sin rodeos de abuso y mentiras. Claro que tiene que ser una resentida. He aprendido que a la gente no le gustan las historias que cuestionan la versión de la realidad con la que se siente cómoda. Pero también he aprendido otra cosa. Los niños están mirando, aunque no lo digan en voz alta. Ven quién da la cara por ellos. Ven quién dice la verdad, aunque resulte incómodo. Mi hijastro, sobre todo, se da cuenta. No habla de ello directamente muy a menudo, pero a veces lo noto en momentos pequeños, como cuando alguien pregunta por su madre y él me mira primero a mí, o cuando me da las gracias en voz baja después de una conversación en la que lo defendí. Esos pequeños momentos me recuerdan por qué me niego a fingir, porque las personas que realmente vivieron esta historia merecen saber que alguien les creyó, que alguien se negó a reescribir la realidad solo para mantener la paz. ¿Me preocupa que eso me haga quedar mal? A veces. ¿Me preocupa que ella pueda usar mis palabras para hacerse la víctima? Por supuesto. Pero cuando comparo eso con todo lo que esos niños ya han soportado, mi reputación me parece un precio muy pequeño. Quizá algún día el juicio termine por fin. Quizá la verdad salga a la luz de una manera que obligue a la gente a verlo todo de otra forma. O quizá no. Quizá siempre haya personas que prefieran creer la versión pulida y parroquial de su vida. Y quizá yo siempre sea la villana en su versión de la historia. Si ese es el precio de proteger a esos niños y negarme a mentir sobre lo que pasó, creo que puedo vivir con ello. La verdad es que todavía sigo procesándolo todo. Hay días en los que me siento tranquila con las decisiones que he tomado. Otros días me pregunto si debería haber hecho las cosas de otra manera. Así que supongo que voy a preguntártelo a ti. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo todo lo que yo sé ahora, ¿te quedarías callado? ¿O hablarías tú también? Déjame en los comentarios lo que piensas. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.